Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo. También, ya que estamos en la parte más importante de, eh, de lo que es el cultivo, de lo que es la campaña del cultivo del aguacate, ¿no? Que es el tema de la floración. Una de las preguntas, vamos con otra de las preguntas que se hace la gente, que es ¿cómo es la flor del aguacate Hass? Entonces, aquí estamos viendo unas imágenes de justo, este es el tamaño que tiene uno de mis árboles, la floración. Y nada, ahí va. Como ya dijimos en el vídeo anterior, esto es lo que veis ahí, se llama panícula, que es ese ramillete de flores. Pues a eso se le llama panícula. Y ahora vamos a ver algunas imágenes más de cerca de cuando está la flor abierta. Todavía esta flor, eso está en crecimiento. Todavía esa flor no está abierta. Si os fijáis bien, porque es una cámara, es con el móvil, con lo que estoy grabando. Pero bueno, más o menos se puede apreciar que todavía esa flor no se encuentra abierta, todavía a esa flor le falta un poquito de crecimiento para que se empiece a abrir. Todavía estos árboles no se están polinizando porque todavía no está la flor abierta. Y este es el momento bueno para hacer aplicación, siempre en la dosis recomendada para no quemar las flores, cuidado, pero haciéndolo en las dosis recomendadas que te vienen en los paquetes por el fabricante. Ya como hemos dicho, esta es el momento perfecto para hacer las aplicaciones de boro, zinc y manganeso vía foliar y vía raíz también. Como ya hemos dicho, estos tres microelementos tan importantes para la floración. Entonces, ahora vamos a ver unas imágenes de la flor abierta, pero como siempre digo, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, a la gente que aprieta el botón de la campanita que está al lado de suscribirse. Tenéis que apretar los dos porque si no YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos. Y para la gente que esté interesada en si yo puedo ayudarlo para consultas, asesorías así, en que tengáis dudas, hay un número de teléfono, escribidme vía WhatsApp por un precio económico. Me hacéis una consulta, me podéis mandar fotos de vuestros árboles, si tenéis dudas de si es una deficiencia y si creo que yo puedo ayudaros, pues por un pago mínimo podría intentar ayudaros, ¿no? Debajo está el número de teléfono. Escribidme vía WhatsApp para cualquier consulta. Aquí estamos viendo la flor cómo es una vez que se abre. Vemos la imagen anterior, como esa panícula, ese ramillete, y aquí estamos viendo cómo esa florecita, son flores muy pequeñas, y ahí estamos viendo cómo es la flor del aguacate Hass. Pero bueno, de los otros aguacates también, se forman así, son en panícula. Unas pueden ser la panícula más grande, otras pueden ser más pequeñas, dependiendo de la variedad, pero más o menos la floración es la misma de las variedades, ¿no? Entonces aquí estamos viendo eso, una flor justo, está bien esta imagen porque es justo una flor abierta y la otra cerrada. ¿Veis? Se están como empezando a abrir. Y ahora vamos a ver otras imágenes. Vamos a ver otras imágenes de una foto que tenía por ahí de cuando hice el vídeo de la polinización. Que ahí estamos viendo de cómo es, cómo pasa la polinización de eso, de un estambre a otro, cómo fecunda Ahí lo estamos viendo mejor en una imagen, ¿no? Cómo funciona el tema de la polinización, que sabemos que tenemos que tener eh, dos tipos florales en nuestra finca o alrededores, porque si solo tenemos, por ejemplo, plantas Hass, nos hace falta, por ejemplo, otro tipo floral para la polinización. Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos. Hace falta, se recomienda que en la finca tengas un 10% de otra variedad. Por ejemplo, si es Hass, creo que el Hass era tipo floral A. Y por ejemplo, aquí se utiliza mucho el aguacate fuerte, la variedad fuerte, que también se comercializa para la polinización. Por ejemplo, si tu finca es un 90% puede ser Hass, pero siempre un 10% se recomienda que al menos un 10%, un 15% de tu finca sea sembrada, a no ser que tengas plantas alrededor o alguna finca alrededor, pues no te haría falta. Pero si no, o sea, alrededor, me refiero cerca. Entonces, pues no te haría falta, ¿no? Si tienes otra finca de otra variedad, tipo floral, de otra variedad, otro tipo floral, que tiene que ser tipo floral B, por ejemplo, si tú tienes A. Esto ya lo hablamos en otro vídeo, no quiero rebujar.
Pero eso, aquí estáis viendo más o menos cómo es la flor en este dibujito, que se ve la abeja y nada. Más que nada sería pues espero haber resuelto esa duda y, y nada, cualquier cosa eso. Hay un número de WhatsApp abajo, en la descripción y en los comentarios. Y para cualquier consulta o si queréis que eso, que os dé un poquito de asesoramiento o algo, pues me escribís ahí por WhatsApp. Espero haber respondido esta duda, que se haya visto bien las imágenes así con las flores abiertas, cerradas, cómo empieza esa panícula a ir creciendo y hasta que al final se abren las flores y más o menos pues eso es lo que es la flor del aguacate. Pues nada amigos, un saludo.